Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Oiga, pese a que estamos ya en el año 2028, porque a lo mejor nos ven dentro de muchos años y van a decir, ay, ese programa suena bien, pero 26 para adelante, y que aparentemente ya conocemos casi todo en la vida, eso es una gran mentira. Siguen existiendo misterios sin resolver, que aún con toda la tecnología que nos sigue abonando datos y nos sigue abonando información, quedan abiertos. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que yo sé que le va a gustar. Comenzamos. Gustavo. Hola, Vero. Raza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, qué gusto saludarte otra vez. Bienvenido. Bien hallada. Oye, la última vez que platicamos sobre la espada de Longinos, se generaron ahí muchas conversaciones, incluida que muchos conocidos tuyos no sabían que te gustaban este tipo de temáticas. Ahí vi gente sorprendida de doctor, les de verdad cosas, wow, sí. No, hombre, todo lo que sea así como bien lo dijiste ahorita en el intro, un misterio que todavía no se pueda solucionar bien, estamos obligados a seguir investigando y leyendo sobre el tema. Sí, y además hay una cosa bien interesante. Como que a lo largo de los años nos han hecho creer que solo podemos hacer una sola cosa en la vida. Y el día que entendemos que no necesariamente que podemos hacer cosas, muchas disímbolas, que todas nos apasionen, que todas nos gusten, en ese momento como que la vida se llena de colores y de temas y de cosas de Fíjate que yo leí en un libro que decía: el conocimiento es el traje de gala que uno se pone para asistir a la fiesta de la vida. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a leer no solamente de mi profesión, que es medicina, anestesiología, sino de cualquier cosa. Afortunadamente tuve buenos maestros que me enseñaban que el médico es la persona más inculta que existe. Y yo me ofendí. ¿Cómo? Si se la pasan estudiando. Dice, a un médico sácalo de medicina. Sí, es común. Y no sabe nada. Sí. Entonces tú trata de no ser de esos. Entonces, pues, todo lo que yo pueda leer y investigar, bienvenido. En tu deslinde, no solo los médicos, por eso lo decía al principio, a los abogados, a los arquitectos, o sea, nos han hecho creer que debemos de ser súper conocedores en nuestra materia. Claro. Y cerrarnos a otras posibilidades, pero pues no es el caso. Y por cierto, hablando de materias, un día tenemos que hablar de anestesia. No, hombre, porque encantadísimo. Es un universo ahí, pero ese día no es hoy. No es hoy. Oye, yo decía ahorita en la intro de todos esos misterios, como el programa ese gringo, Unsolved Mysteries. Ah, buenísimo, sí, misterios muy bueno. sin resolver. Claro que sí. Y hoy vamos a hablar de uno que ha traído la atención durante, ya podemos decir que 2000 años. Siglos. Sí, ya prácticamente. Que entre los que lo veneran y lo dan por 100% real, entre los que lo desechan como 100% falso, entre los que ni tienen idea, no saben si irse para acá o para allá, pero que de que está ahí, de que es materia de estudios permanentes y de pronto oscurantistas de que no se asomen aquí, déjenmelo, y otros que, ándale pues, véanle, y es el llamado sudario de Turín, o la sábana santa. La sábana santa, así es. Y fíjate que partimos de una pregunta muy interesante, ¿verdad? Yo siempre trato de ver cualquier tema de un punto de vista lo más neutro posible, para no ofenderse susceptibilidades. Y sobre todo en este aspecto que estamos tratando con fe, ¿no? Ya ves que hay mucha gente que la fe lo es todo sobre la ciencia, y para otros la ciencia es más que la fe. Entonces, tratamos de mantenernos como enemigos. Exacto, siempre en terreno neutro. Y partimos de una pregunta muy interesante, ¿verdad? La sábana santa o el sudario de Turín es la sábana, la mortaja con la que se envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y si no es, pues ¿qué es? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues porque hasta ahorita no tenemos una respuesta clara de cómo fue creada. Hay muchas especulaciones de dónde viene, hay muchos estudios del carbono 14, y te vamos a platicar un poquito. Pues sí, de acuerdo, que dicen, no, ya, esto dice que no es de la época de Jesús. Pues sí, pero hay muchas otras que dicen que sí es de la época de Jesús. Y hasta ahorita, en pleno siglo XXI, no tenemos una forma de replicar con el nivel de detalle
la imagen que está plasmada en ese sudario. Sea lo que sea, exacto. Que es lo que está ahí. Entonces, pues, ¿qué es? O sea, ¿cómo llegó ahí esa imagen? ¿Sí? Y a mí me gusta siempre partir no del origen del sudario, ¿no? Porque ahí sí, pues obviamente nunca lo vamos a saber, pero de lo que estamos 100% seguros es que del año 1539 está encerrado en la capital de Turín. Entonces yo digo, ok, si de 1539 sabemos que ahí está, entonces de ahí podemos partir. ¿Quién o qué técnicas se conocían en 1539 para poder realizar una imagen con ese nivel de conocimiento, incluso hasta anatómico médico? ¿Sí? Este tema a mí me lo platicó por primera vez un patólogo, un médico forense. Y me hizo un análisis así descriptivo, como si estuvieras realizando una autopsia, y pues lo estás viendo, ahí estás viendo el nivel de conocimiento que tenía una persona que hizo esa imagen. Y si nos vamos, la hizo en 1539, cosa que todavía no se conocían muchos datos anatómicos, ¿sí? Y la hizo con una técnica que hasta ahorita no se tiene registrada, que nadie la manejaba en 1539. De ahí partimos con esa duda, entonces, ¿qué es, no? Déjame hacerte un paréntesis. ¿Podríamos, de alguna manera, yo tengo mi respuesta, pero quiero saber tu opinión, equiparar un poquito el misterio de la sábana de Turín con el ayate de Juan Diego? Híjole, pues sí. En el sentido de que técnicamente hay cosas que a lo mejor ni siquiera hoy se podrían replicar en algunos sentidos en ambas obras. Sí, definitivamente sí, son comparables, pero la verdad es como la introducción a, porque hasta donde yo he leído, la verdad no he leído mucho de la Virgen de la Virgen de Guadalupe, pero lo que sí te puedo decir es que la cantidad de detalles que se encuentran en el sudario de Turín son como 300 veces más específicos. Y lo que es peor, el sudario de Turín, para empezar, es una tela de lino, no es otra cosa, que mide 4 metros con 44 centímetros de largo por 1 metro con 22 centímetros de ancho. Y tiene la imagen plasmada de un hombre que tiene todos los signos de haber muerto por crucifixión, de acuerdo como dice. Los rastros de sangre. Exacto, no nada más de sangre, así, sino de fluidos corporales. Exacto, y no nada más eso, sino de haber padecido una tortura, ¿sí? Similar a como se describe en los evangelios canónicos y apócrifos que sufrió Jesús de Nazaret. Déjame nada más para cerrarlo a lo que iba, te decía, yo tengo una respuesta para el equivalente. En el ayate hay incluso, debo aclarar, soy católica, soy guadalupana, pero eso no nos puede cegar a cosas comprobables. Claro. Hay algunos escritos de la época que hablan de quién fue el autor, es el pintor. No nos explican muchos detalles de la perfección de la obra, pero hay referencias de un humano que pudo haber pintado el ayate. No digo que lo hizo o no, hay referencias. Sin embargo, no hay referencias de un humano que haya en el momento dicho, ay, yo vi cuando el monje tal estaba haciendo algo que se asemeja a eso. O sea, no hay referencias de un humano cerca de la creación de una obra de arte, si lo pusiéramos en ese sentido como esta. Entonces, eso es lo que la saca de ese contexto de la posibilidad de que exista una explicación suprahumana. Sí, claro. De hecho, si ves, hay documentales en el History Channel, en el Discovery Channel, hay muchísimos programas, hay muchísima información, pero vemos esa información que no llega a nada concreto. Se le ha achacado hasta Da Vinci, hasta Leonardo da Vinci, que ha sido, Da Vinci sí manejó la... músculo secreto que solamente... Y no, claro que no. O sea, Da Vinci, él nunca manejó técnicas que pudieran dar esa calidad de imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como te digo, partimos de 1539, pero la sábana santa, el parteaguas de todo lo que es el estudio científico, empieza en el año de 1888, ¿sí? Cuando ya la catedral de Turín
que es una catedral que está en la ciudad de Turín, Italia, en el norte de Italia, que fue construida específicamente para guardar el sudario. No para ¿sí? hacer chocolates. No, esa es otra cosa, esos vinieron después. Cada 10 años sacaba la sábana para adoración pública. Que es lo que le llaman las ostentaciones. En las ostentaciones, claro que sí. Y en una de esas, en el año de 1888, andaba por ahí un abogado que pues tenía buen poder adquisitivo y se compró un aparato nuevo que se llamaba cámara fotográfica, ¿ya? Entonces pidió permiso que si podía fotografiar todo, porque era un evento cultural masivo en donde hay peregrinaciones de todo el mundo que iban a... Sí, hoy en día todavía verlas. Sí, claro, todas las hay. Pero imagínate, en aquel entonces que nada más una vez cada 10 años salía, entonces él quiso tomar foto de eso y le dieron un permiso de fotografiar la imagen del sudario, y se da cuenta que todas estos detalles anatómicos que te estoy yo realizando están en un método inverso. O sea, cuando toma la fotografía, así como se ve, pues no se ve realmente mucha imagen. Es una imagen sepia, es una imagen... ¿deslavado? Exacto. Pero al momento que revela los negativos, se da cuenta que la cantidad de imagen, la cantidad de detalles está hecha con una técnica que hasta entonces no se conocía. Entonces vamos a suponer, alguien pintó o alguien realizó el sudario de Turín, bueno, la hizo con una técnica que nadie tenía. O sea, estamos hablando de que se le hubiera ocurrido el concepto de la fotografía 300 años antes de que se inventara, ¿sí? Con un conocimiento anatómico que todavía no se tenía, ¿sí? Y lo pintó para que nadie lo viera, porque no iba a ser posible ver el detalle hasta 300 años después. Exacto, si es que entonces, lo hizo por arte, era algo que no se iba a apreciar. Exacto, entonces ahí es donde entra ya, caray, pues entonces... A ver, déjame ir un poquito más atrás. ¿Cuál es el primer conocimiento? ¿De dónde aparece por primera vez la sábana? Mira, hay ese debate, ese es tema de debate, ¿verdad? Porque sí sabemos que el rey de Lirey en Francia fue presentado con una tela por unos ¿cómo se les llama? Mercaderes que venían de Tierra Santa, y le dijeron, mira, te ofrecemos como tributo el manto en el que fue envuelto Jesús. Y Francia era una Francia muy católica, muy cristiana, entonces pues el rey lo recibió con... Estamos hablando Estamos hablando más o menos como de 1300, al año 1200, 1300, que fueron las primeras apariciones, las primeras menciones, y entonces se queda como el símbolo del rey de Lirey, y pasa a la familia del duque de Saboya en Francia, que fue presentado por viajantes, por viajeros que venían de Tierra Santa. Incluso sabemos que el consejero del rey le dice, no ha de ser el original, mételo en ácido y si no se deshace, es que es el verdadero. Afortunadamente el rey no le hizo caso, pues claro que se hubiera deshecho, pero de ahí empiezan las leyendas, y cómo ha ido cambiando de manos y cómo ha ido pasando a través de la familia de Chaboya. Pero si nos vamos al origen evangélico, sí hay una mención específicamente en el Evangelio de Juan, ¿sí? En donde se dice que una vez que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Un discípulo secreto de Jesús, que era José de Arimatea. José de Arimatea era discípulo secreto porque tenía mucho dinero, porque era un mercader, porque tenía muchas tiendas. Patrocinado. Exacto, pero él no se declaraba abiertamente, por todas las cuestiones ahí. Mecenas. Exacto, como patrocinador secreto, ¿no? Entonces él es el que va con Poncio Pilato y le dice, oye, ya se murió, ¿lo puedo bajar? Y fue cuando manda precisamente al centurión Longinos. Aquí les dejas el enlace de la lanza de Longinos para que lo vean. Y cuando se dan cuenta, sí está muerto, o sea, le pica y sale aguas, luego sangre y todo eso, regresa Longinos y le dice, sí, ya se murió. Ok, ¿lo puedo bajar? Le da permiso de bajar el cuerpo de Jesús de Nazaret. José de Arimatea se va a un mercado que está en Jerusalén y compra la tela más cara con el dinero que traía. Entonces se baja a Jesús, lo envuelven en esa túnica. ¿Las mujeres lo limpian? No, eso es algo característico que tiene. Como a Jesús, eran las 3 de la tarde de un viernes. Acuérdate que a Jesús
el motivo por el cual fue juzgado y crucificado fue por haber violado el Sabbat. Sí, el Sabbat no se puede violar. Entonces fue rápido, o sea, bájalo rápido, y ese fue el motivo, porque dice Poncio Pilato. Verdad, lo ponen y después regresan. Para eso iban el domingo en la para mañana. hacer ya la chamba que pendientes, ¿verdad? Y por eso lo bajan rápido, porque, ok, si ya está muerto, los judíos no van a trabajar hasta el domingo. Yo no quiero un cadáver ahí colgado 3 semanas, 3 días, entonces por eso le dan permiso de bajarlo tan rápido, y Jesús lo bajan y lo envuelven sin haberlo limpiado ni nada. Entonces sabemos que efectivamente sí hay una mención de un lienzo, de una tela en los evangelios, incluso también cuando a los 3 días que regresa María Magdalena y las mujeres a limpiar y purificar con aceites el cuerpo de Jesús, lo único que encontraron fue la piedra movida, o sea, la entrada abierta y el trapito abandonado. El trapo con el que lo habían envuelto ahí abandonado. ¿Sí? Entonces, la lógica sería que entonces, después de la algarabía, que recogieron el trapito y se lo llevaron. Exacto. El trapito. Bueno, el sudario. Pues en ese momento era un trapito todavía. Y ese es el origen canónico. Sí, entonces esa es la historia. Entonces sí hay una referencia, efectivamente. Obviamente, por lo mismo de que estamos tratando con algo de la fe, siempre va a ser debatido y siempre va a ser atacado y siempre va a ser defendido. Sí, aún en hechos científicamente comprobados que ocurrieron históricamente, pues siempre está el velo de la fe, el velo del que lo contó, el velo del tiempo, el velo de las traducciones. Entonces, pues ahí hay muchas. Se dio una época, en la época de Constantino, de muchas reliquias, ¿no? ¿Te acuerdas que la ahora Santa Elena, la madre de Constantino, regresa con pedacitos de la madera de la cruz. De la cruz. Y luego no sé quién tiene los clavos. Y luego no sé quién tiene... Hay una iglesia con las cabezas de los Reyes Magos. Y, o sea, se dio esa época en la época del fortalecimiento y la construcción propiamente de la fe católica, como la conocemos ahora, católica, apostólica y romana, en la que se reunieron, inventaron, o sea, no lo podemos saber cuántas falsificaron muchas reliquias. Sí, claro. Sí, acuérdate que hasta entonces el catolicismo, el cristianismo, pues todavía no era catolicismo, el cristianismo estaba prohibido, era perseguido. Fue hasta el año 336 en el Consejo de Nicea cuando se adopta el Imperio Romano como un imperio romano ahora cristiano. Que además es una herramienta de unificación. Claro. La religión surge originalmente, en realidad, como un movimiento político. Unificador político. Exacto. Porque ya la mitad del reino se le está... Unificador, ¿verdad? Sí. Pero ya toma... Sí, ya la mitad se le estaba haciendo cristiano y la otra mitad seguían siendo paganos y ya se estaban hablando ahí de guerras civiles y pues no, lo unificó todo. Y a partir de ahí se hicieron bien populares las reliquias, ¿no? Sobre todo para presentar en forma de tributo a los esto reyes. Pasa en los 1300 y la aparición del sudario es entre en 1200, 1300, o sea, antes de que se instituyera aparece el sudario, o es más o menos... Es más o menos en la época, en 1200. Que es cuando se pone así como de moda tener algo de esa nueva religión. Exacto, en donde se presentaban tributos a los reyes y por lo general eran cosas santas, ¿no? La corona de espinas, los clavos de la cruz. Sí. Entonces, pues sí, o sea, por eso yo y mi plática que doy, es una conferencia que doy, es a partir de 1539, porque ¿en dónde estuvo antes? ¿De dónde vino? Nebuloso. No sabemos. Y la verdad no vamos a saber, y no hay un dato exacto, no hay un libro, no hay una... Y los que estaban ahí quisieron venir. Exacto. Entonces, mínimo de 1539 sabemos en dónde está. Y empieza ya de ahí la historia formal del objeto como tal. Exacto. Ahora, del estudio científico como tal, para ver si es o no es el objeto que dice ser. Exacto. Ahora, si la primera noción que tenemos de él es en Francia, ¿por qué termina en Italia? Fue cambiando todavía sigue siendo propiedad ahorita ya es el duque de Saboya, no recuerdo el nombre del actual propietario, pero los cedieron. Es un objeto privado que está incomodando a una iglesia. Exacto.
Sí, no estoy muy seguro, pero creo que por ahí en 1960, 70 se lo entregan a la Iglesia Católica, ya no sé si como regalo o fue solamente en comodato, ¿verdad? Pero siempre fue propiedad privada hasta entonces. Ok. Sí. Ahora, ¿te acuerdas que hace algunos años se le hicieron pruebas de carbono 14 y que dijeron, no es cierto, esto es como del siglo XIII o XIV? Exacto, sí. Pero así como la medicina, la ciencia avanza y avanza y avanza y avanza y avanza. Y después se dijo que las muestras que se tomaron eran de un remiendo que se le había hecho a la sábana en esas épocas. ¿Por qué no ha habido, si es que no la ha habido, claro, una apertura más a investigaciones más profundas, más, pues, más nuevas, masivas, ¿no? Pero más con la nueva tecnología? Fíjate que sí las hay, eso es lo interesante, y eso es a lo que voy, de que mucha gente toma el carbono 14 como si fuera... Infutable. Exacto, como si fuera la verdad absoluta, y no lo es. La prueba del carbono 14 se hizo a finales de los años 80, en donde la iglesia dio permiso a que se cortara un cuadro en la pura esquina inferior derecha del sudario de Turín, un cuadro de 4x4. Entonces se tomó una muestra de 4 centímetros de lado. Mucho. Y se dividió en 3 y se mandó a 3 laboratorios diferentes del mundo. Se hizo en Suiza, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y los 3 dijeron lo mismo. Data del año entre 1200 porque y 1300. Era la misma muestra, o sea, no se hizo 3 veces. Un hilito de por acá, un hilito de por acá y un hilito Exacto, más entonces allá. El carbono, nada más se les olvidó el pequeño detalle, ¿verdad? De que el carbono 14 se utiliza para datar fósiles de millones de años y por lo general los resultados eran, vamos a suponer, este fósil tiene 500 millones de años más menos 2000. Ajá, ¿sí? Del periodo Cretáceo. Exacto, porque si estás hablando de millones de años, 2000 años no es mucho. Este es del año 6324 y murió el 2 de junio de ese exacto. Año. Entonces, la prueba, el resultado del carbono 14 dice, se predice que es entre el año 1200 y 1300 más menos 2000. Bueno. Y nosotros así como que, y eso no lo comentan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se utiliza para eso. O sea, no es la prueba de elección para ese tipo. Y hay otras pruebas un poco más específicas. Por ejemplo, en el año de 1997 al 2003 se realizó un estudio de rayos X de un hilo que se tomó, ¿sí? Y con pruebas microscópicas y de rayos X se comparó con todas las telas de lino que se utilizaban y las muestras que se tienen todavía de telas de los 1200 y 1300 y no se parece en nada. Y sí tiene muchísima coincidencia con el tipo de fabricación de lino que se tenía alrededor de los años 50 de Cristo. Se comparó específicamente con una tela que se tiene, que es aproximadamente el año 50 después de Cristo y coincide al 100%. Tiene más sentido. Exacto. Ahora, en cuanto a la imagen que se ve, el rostro que se ve, hace match con el tipo antropomórfico es la palabra, de las personas del tiempo de Cristo, o ya es así como más europeo, ya es más así. Sí, en ese aspecto sí, tiene el aspecto más de una persona. El hombre del sudario mide más o menos 1,82, 1,85 de altura, muy alto para aquella época, ¿sí? Y tiene muchas características. Es un hombre barbado. Que sí coincide con... Sí, con el aspecto físico de aquella época, sí, totalmente. Pero sus características... Son muy angulosos, su nariz, su mentón. Deja tú las características de la imagen. El cuerpo humano es un espejo. Toda la parte derecha, siempre que vemos incluso un estudio de radiología, vemos la mitad derecha y luego vemos la mitad izquierda. Y tienen que ser completamente simétricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es un espejo derecho de lo izquierdo. Y en el hombre del sudario no es completamente simétrico. Por ejemplo, tiene rasgos de la nariz está desviada, como con datos de fractura, tiene datos de inflamación en un pómulo. O sea, no está hecho completamente simétrico. No es un hombre sano. Y volvemos a lo mismo.
está hecho con un nivel de detalle que con una técnica que no se conocía, un detalle anatómico que no se manejaba en 1500, con una técnica que no se conocía y fue pintado para que nadie lo viera. Entonces eso a mí me empezó como a disonar, como que no, esto no tiene mucho sentido, y fue que empezamos a estudiar cada vez más y cada vez más y cada vez más, y unas pruebas nos dicen que sí es del año 33. Exacto, y otro nos dicen que no tiene nada que ver. Una prueba que a mí me llama mucho la atención es una que se le hizo a principios de los 80s, que es la polinología forense. El doctor Max Frey se dedica a aspirar la ropa de los sospechosos, incluso de asesinatos. Sí, suena como a capítulo de Bones. Ándale, exactamente, y así era, y es una ciencia 100% válida en corte. ¿Sí? Si se encontraba que tenían los mismos restos microscópicos de plantas, ¿sí? Estuvieron exactamente, la víctima y el asesino estuvieron exactamente en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo. El doctor Max Price le hizo un aspirado al sudario de Turín y salieron microfósiles datados alrededor del año 0 del Oriente Medio. O sea, sabemos que él estuvo en el Oriente Medio en época de Jesús. Y eso también tiene tanta validez como el carbono 14, si no es que un poquito más, y nadie habla de ello, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿por qué de, no sé, quizá 40 años para acá se le ha dado menos luz a este tipo de investigaciones que tienen que ver con estos misterios que aún tenemos en nuestra historia como humanidad? Fíjate que eso yo lo veo un poquito más, no es que se le dé menos, lo que pasa es que ya es tal la cantidad de información que tenemos que ya, exacto, sí, o sea, porque por ejemplo ves programas de National Geographic o de alguna de este tipo de productoras y te dan unos descubrimientos que dices, ¿y por qué la gente no sabe? Y se quedan en ese programa, cosas exacto. De las pirámides en Egipto o de ahora Tepankepe en Turquía, de las nuevas ruinas que encontraron en Turquía, que son así como de 5.799 años antes de lo que creyeron que eran, y quedan en programas, quedan en la televisión. Pues por lo mismo, porque hay tanta información, o sea que es muy fácil pasarte de un tema a otro y no abordar cada uno con la suficiente profundidad y con la suficiente importancia. Acuérdate que el sudario de Turín se empezó a trabajar así como tal, pruebas forenses, a partir de 1973, y en ese entonces fue como que un boom mediático. De que, y ahí quedó. Sí se publicaron los resultados. Pero la verdad de ese momento ya quedó como la verdad. Y ahí quedó. La Iglesia Católica tiene una postura muy neutra. Ellos dicen, no estamos diciendo que es el sudario de Jesús, pero damos por hecho que puede ser. Exacto. Sí, y también me decía mi maestro, ¿qué tanto le conviene a la Iglesia probar la existencia física de Jesús, ¿verdad? O sea, porque Jesús está hecho un mito, Jesús es mucho más que una persona, es una leyenda, es el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, sí, pero recuerda que de acuerdo a los propios documentos de la Iglesia, hay dos cuerpos que nunca van a encontrar. El de Jimmy Hoffa. Sí. El de Jesús y el de María. Sí. Porque se supone que también María se eleva al cielo. Exacto. Sí. No hay rastros humanos de ella en la tierra. Correcto. O sea, son dos cuerpos que religiosamente nunca van a encontrar en ningún lado. Pero a mí sí me parecería muy interesante que se probara su existencia. No, estaría fabulosísimo. Porque entonces le das todo el sustento y la validación a los documentos religiosos. Y sabes algo que a mí me desespera mucho. Tú dices, eres católica y eso me encanta. Yo no soy católico, ¿sí? Pero una cosa sí te puedo decir. Si con la mitad de la evidencia que tenemos del sudario me dijeran, es la mortaja del faraón Ramsés II, ya estaría en un museo en el Cairo, anunciado como la mortaja del faraón Ramsés II, y nadie lo cuestionaría. Lo cuestiona obviamente por las cuestiones de fe, sí, y porque es religión, y pues los judíos se jalan para acá, los cristianos para acá, los cristianos para acá. Ahorita que dices que por ser católica, yo siempre he creído una cosa, que la verdadera fe es la que duda. Porque la fe ciega no es fe. La fe es que pese a que dudes de algunos detalles, tú sigues creyendo.
Claro. Pones en tela de juicio cosas que te permiten y te dan herramientas para validar lo que crees, pero no por ello dejas de creer. Cuando es fe ciega, eso es fanatismo. Exacto. Entonces, sí, es importante que no digas, es que, ¿y por qué votas por Morena? Porque mi papá votó por Morena. No, o sea, analiza por qué. Igual en la fe. Exacto. ¿Por qué crees en esto? Porque mi papá. No, pues pregúntate por qué, duda, cuestiona y entonces fortaleces la fe. Hay una película buenísima que se llama La Cruzada y habla mucho de eso que dice uno de los cruzados. Bajo la palabra de religión, yo he visto el fanatismo de hombres hacer cosas específicas. Y horribles. Sí. Dice, la religión se lleva en el corazón y en el cerebro por tus acciones diarias. O sea, lo que hagas te va a hacer una buena persona o no. Tus acciones, no lo que defiendas o pelees, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de ver cualquier tema del punto de vista más neutro para presentar los datos. Sí, y que la persona que está escuchando tome sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero entonces, para cerrar el episodio, en tu perspectiva, con tu información, con lo que tú sabes, ¿es o no es? Yo creería que sí concuerda con todo lo que conocemos de Jesús de Nazaret. Sí podría ser el sudario de Jesús, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo se creó? ¿Sí? ¿Cómo fue lo que dice? O sea, y cada día nos aporta nueva información la ciencia. Por radiación. Exacto. Incluso yo leí en alguna ocasión que es como si, poniéndolo de alguna manera, está muerto. Y de pronto la vida regresa a ese cuerpo y al entrar hace esto. Exacto. Y que eso es lo que causa como la impresión de un negativo, justamente, ¿no? Exacto. Y si no, pues ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se hizo? Esa es la pregunta que nos motiva a seguir leyendo, a seguir al pendiente de nuevas investigaciones que se estén haciendo, y este es un tema que nunca se va a acabar, ¿verdad? Y la importancia de buscar, no esperar a que te llegue la información. Exacto. Porque te llega mucha información basura. Sí, no olvídate, una persona que está aferrada, que no es el sudario de Turín, le puedes presentar un viaje en el tiempo. Ajá. Y no te va a creer. Sí. Una persona que sí estás con fe ciega de que sí es, le puedes presentar toda la información de que no es y no te va a creer, ¿verdad? Sí. O sea, convence a un americanista que le vaya a las Chivas, pues no, es imposible, ¿verdad? Entonces lo que importa es tratar de ver las cosas lo más neutras. Aunque pierda. Aunque pierda. Aunque gane más bien. No, sí, más bien. Al Atlas aunque gane. Bueno, pues Gustavo, muchas gracias. Un gustazo, como siempre, Vero. Y pues tenemos muchas más cosas que decir. Aquí nos vamos a estar viendo siempre que nos invites. Perfecto. Un gusto. Gracias. ¿Sale? Y pues gracias por su compañía en este nuevo episodio. Y yo les recuerdo, soy Verónica Palafox. Gracias a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez por su hospitalidad. Búsquenos en las redes, estamos o como Soy Verónica Palafox o Tenemos Mucho que Decir. Y de que nos encuentra. Nos vemos a la próxima. Gracias.